Así que, bienvenidos sean todos ustedes a este tema bastante interesante y que sin duda alguna espero que les aporte bastante en su operativa cuando quieran empezar a implementar este indicador que se conoce como el Market Facilitation Index o el MFI. En sí, el MFI es un indicador bastante interesante a comparación de los demás indicadores, dado que es un indicador que fue creado inicialmente para poder entender y comprender un poco mejor los volúmenes de acuerdo a los movimientos de los precios de los activos, por lo cual algunos podrían llegar a decir que es una herramienta que se utiliza principalmente para mirar la vitalidad del activo. Pero también hay diferentes aspectos del MFI que lo puede clasificar como indicador de fuerza, dado que a medida en que el volumen va teniendo una mayor participación, pues sin duda alguna es cuando nosotros vamos a ver que los precios van a tener unos mayores movimientos. Entonces, claro, puede entrar por parte de las fuerzas. También se puede llegar a determinar que el MFI puede llegar a funcionar a entender los ciclos del mercado, dado que a medida en que los compradores o los vendedores, bueno, en sí, toros y los osos van participando en el mercado, nosotros vamos a poder tomar mejores oportunidades de decisión, es decir, vamos a poder invertir, vamos a poder analizar un poco mejor el comportamiento entre los grandes para efectivamente tomar decisiones de inversión y que adicionalmente es un indicador que tiene unas características muy interesantes. Pero bueno, en sí, vamos a arrancar hablando un poco más con respecto al MFI. Igualmente la idea de este webinar es que lo hagamos lo más interactivo posible. Normalmente el MFI fue creado por Bill Williams en la década de los años 90 y el cual fue publicado en su libro de Trading Chaos en 1995. Entonces, claro, primero, si nos remontamos a través de la época de los años 90, ya sabemos que durante esta época fue cuando se presentó el boom de lo que nosotros podemos llegar a hablar tecnológico por parte de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque se empezaron a implementar nuevas tecnologías, nuevas herramientas que sin duda alguna permitieron profundizar de una mayor manera al momento en que nosotros estamos hablando del mundo del trading. Entonces, claro, esto fue un gran avance para los operadores del mercado, pero que adicionalmente Bill Williams empezó a implementar unos indicadores especiales, o más que todos, tratando de buscar nueva información que los anteriores indicadores o los más populares que se podría llegar a mencionar de esa manera, tal vez no nos van a facilitar en una primera instancia. Normalmente, este es un indicador que estudia el cambio del precio. Digamos que aquí vienen los elementos claves de este indicador, dado que aquí lo que queremos ver es, de acuerdo a esas unidades de volumen que van entrando o van saliendo en el mercado, cómo se va a reaccionar a través de los precios. En sí, esto lo que va a permitir, o su principal objetivo, es poder entender la disposición del mercado para mover el precio. Entonces, claro, aquí miramos cambio del precio con respecto al volumen para saber si las cotizaciones efectivamente van a tener esos incentivos de moverse a medida en que las cotizaciones pues van avanzando. Adicionalmente, esto lo que nos va a permitir a nosotros es ver las fortalezas y las debilidades que se están presentando en esos movimientos en los activos y adicionalmente este indicador nos dice si los inversores o los inversionistas, en pocas palabras los traders, están disponibles o digamos que tienen una mayor disposición para poder salir o entrar en el mercado, teniendo en cuenta la dificultad que puede llegar a determinar el volumen o adicionalmente si no existe fluidez en las negociaciones por parte de las cotizaciones de los activos. Entonces, claro, aquí tenemos elementos bastante interesantes. Adicionalmente, esta es una herramienta que es muy eficiente cuando nosotros queremos hablar del movimiento del volumen de los precios combinado con respecto a, bueno, volumen de los precios, sí, el análisis del volumen con respecto a los precios y que adicionalmente nos ayuda a ver si efectivamente una tendencia tiene la suficiente fuerza para poder llegar a establecer un movimiento mucho más agresivo. Entonces, claro, hay unas características interesantes por parte de este indicador. Primero, nos va a determinar si el mercado es líquido, si efectivamente los diferentes jugadores en el mercado están participando sobre el instrumento, pero más que todo es que este indicador del MFI tiene una gran relación cuando nosotros hablamos de lo que es el análisis chartista, porque claro, la formación del patrón de los precios va a estar determinada de acuerdo a la participación. También tiene un gran nexo cuando nosotros hablamos de la teoría de Dow o por parte de la teoría de Wyckoff. Entonces, claro, son elementos muy interesantes cuando nosotros hablamos y recordamos un poco más este tema de, bueno, cómo se están presentando las negociaciones de acuerdo al comportamiento psicológico de los individuos en el mercado. Y nosotros como traders, pues tenemos que tratar de
como de entender cuál es esa información que nos está dando los mercados, porque a medida en que nosotros avanzamos de esta manera, es decir, podemos como anteponernos ante lo que nos está ofreciendo las cotizaciones con respecto a los participantes, vamos a poder sacar un mayor provecho. Y esa es la idea que nos trae bueno, más que todo cuando nosotros queremos hablar sobre este tipo de indicador. Entonces, muy importante para todas las personas que en esos momentos estén asistiendo a este webinar, les recomiendo o les recuerdo que este webinar va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes. Entonces, simplemente van a tener que ingresar al canal de YouTube por parte del distrito y van a poder encontrar el video. Entonces, claro, si volvemos por parte del MFI y cómo nosotros lo vamos a empezar a relacionar con respecto al mercado del crudo, vamos a tener en cuenta que el MFI es un indicador particular. ¿Por qué? Normalmente todos los indicadores, siempre nosotros le vamos a poder determinar un número o lo que nosotros entendemos por el aspecto o el tema de los periodos. Entonces, claro, los periodos al final nos van a poder permitir saber, bueno, cuál va a ser el promedio del resultado del activo de acuerdo al número de datos que nosotros le estamos dando o de acuerdo a la información. Pero claro, el indicador del MFI es un indicador que no tiene periodos. ¿Por qué? Porque este tiene una construcción un poco sencilla, dado que aquí solamente vamos a tener el rango de las cotizaciones de los activos, es decir, tenemos el máximo con respecto al mínimo y todo eso dividido al volumen que se esté implementando en esos momentos. Entonces, claro, en pocas palabras es un indicador que es bastante, digamos que directo al punto. Queremos mirar precios con respecto a volumen. Pero cuando nosotros vamos a ver el resultado del indicador, vamos a poder tener una primera visualización de que puede ser un poco engorroso o más que todo un poco difícil de llegar a entender de una primera manera. ¿Por qué? Porque el indicador está compuesto por 4 barras, las cuales nosotros conocemos como la barra green, la barra fade, la fake y la squat. Es decir, es un indicador oscilador, dado que se ubica debajo del gráfico y nos está brindando una información con respecto a un conjunto de barras. Entonces, claro, aquí nosotros vamos a decir, listo, estas barras nos están dando información. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a empezar a interpretar esa información que nos está dando el activo? O, bueno, el indicador con respecto al activo. Y se debe a los cambios de volumen con respecto al precio. Entonces, claro, cuando nosotros veamos cada una de las barras, vamos a poder encontrar diferentes elementos que van a ser bastante interesantes de analizar. Desde el primer punto de la barra verde, que se conoce como la green, lo que nos está diciendo es que el volumen del activo está presentando un aumento y que adicionalmente el índice del MFI está presentando un aumento. Es decir, que los precios con respecto al nivel alto, el bajo y el volumen está presentando un mayor aumento. Entonces, claro, eso significa que hay más participación, hay un incentivo para que los precios se mantengan en un movimiento a la alza o a la baja, porque nosotros no sabemos cuál va a ser efectivamente dicho movimiento, pero aquí lo que nos estamos diciendo es que tenemos información suficiente para tomar una posición a favor del mercado. Luego tenemos la barra Fate, que lo que nos está diciendo es que tanto el volumen como el índice, o sea, es decir, la información del índice de los precios, nos está diciendo es que efectivamente están a la baja, es decir, que tenemos un momento de ausencia de participación y una ausencia de movimiento por parte de los precios del activo. Es decir, que ya en ese punto podremos decir que podemos estar saliendo a favor del mercado o a favor de la tendencia. Mientras tanto, tenemos la barra fake, que como su nombre, digamos que nos podría decir como la falsa, lo que nos está diciendo es que se está presentando una disminución en el volumen, pero que se está presentando un aumento por parte de los precios. Entonces, claro, aquí ya es cuando nosotros referimos a la teoría de Down o nos referimos incluso a las ondas de Elliot y recordamos que ya sea la formación de la cuarta, digo, sobre todo de la quinta onda, ya se puede presentar crecimientos meramente especulativos, es decir, no hay la información necesaria que le dé el peso para decir, oiga, ya las cotizaciones no tienen la razón suficiente para crecer, por eso es que se presenta esa ausencia de volumen. Y luego tenemos la barra rosada, que es la squat, que es una de las barras más, yo diría que esta es la más importante o la número uno, dado que aquí lo que presentamos es un aumento por parte del volumen, es decir, hay más participantes, pero el movimiento por parte del MFI de los precios es estático. O sea, es decir, es mucho menor. Claro, esto es una información muy crucial cuando nosotros hablamos por parte del mercado. Y claro, ¿cómo entonces nosotros vamos a empezar a utilizar este indicador y ahorita cómo lo vamos a ver con respecto a los precios internacionales del petróleo? Primero que todo, tenemos la barra verde, que es la green, la cual nos va a mostrar un incremento por parte del volumen y del MFI relativo, es decir, de los precios, en donde aquí, en pocas palabras, lo que nos están diciendo es que los operadores están entrando al mercado, es decir, hay nuevas posiciones. Entonces, claro, aquí lo que nos está diciendo es que los precios van a tener un movimiento o una acción direccional de acuerdo al volumen
y que efectivamente aquí es cuando el movimiento de la tendencia, es decir, del inicio de la tendencia, se puede llegar a presentar o que adquiere mayor velocidad. Y claro, porque entonces aquí nosotros decimos, pero bueno, porque aquí nos estamos refiriendo a la tendencia. Y tenemos que recordar lo siguiente, Bill Williams creó sus indicadores con la finalidad de poder detectar aquellos momentos en el mercado donde existe tendencia o que es una existencia de tendencia que es más evidente donde nosotros vamos a poder tomar posiciones de inversión. Pero claro, esta existencia lo que a nosotros nos está implicando es que normalmente en el mercado entre el 15 al 30% del tiempo existe tendencia. El resto ya es la confirmación de la tendencia o que efectivamente no hay un movimiento visible. Entonces, claro, teniendo en cuenta que la idea con ese indicador es poder detectar esos momentos donde nosotros vamos a poder tomar una partida de decisión. Entonces, claro, la barra verde lo que nos está reflejando es efectivamente esa característica principal que Bill Williams tiene en sus indicadores. Entonces, claro, ya recuerden, la barra verde, señal de entrada en el mercado o de entrar a favor de la tendencia. Luego tenemos la barra fade, que aquí ya lo que nos está diciendo es que existe una finalidad de la tendencia, es decir, que ya ese movimiento está agotado. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el mercado se está ralentizando, no hay actividad suficiente para mantener los crecimientos de los precios y que adicionalmente aquí es cuando existe una ausencia por parte de de los operadores del mercado. Es decir, que aquí ya se está determinando que no hay apetito para seguir manteniendo esas posiciones que anteriormente dominaban al activo. Entonces, claro, la barra café, ustedes la tienen que ver como el cierre de las posiciones a favor de la tendencia, dado que la barra café no solamente nos está diciendo que la tendencia se está agotando, sino que puede entrar en un principio, ya sea de acumulación o de distribución, para efectivamente tomar una nueva decisión más adelante. ¿Por qué? Porque se puede llegar a presentar un nuevo sí, un nuevo movimiento. Entonces, claro, la barra fade, digamos que efectivamente la barra café, nos va a decir que hay un decrecimiento del volumen y un decrecimiento del MFI relativo con respecto a la barra previa. ¿Por qué siempre es con respecto a la barra previa? Porque recuerden que este indicador del MFI no toma periodos. Es decir, aquí nosotros no le vamos a determinar al indicador, oiga, necesito que me muestre los resultados de los últimos 30, de los últimos 15 movimientos. No, esto siempre es con respecto a la barra anterior. Es decir, que aquí tenemos que hacer un análisis de marco de tiempo lo suficientemente, digamos que profundo para poder tomar más información por parte del indicador. Entonces, claro, ya saben, fade, disminución del volumen, disminución del MFI relativo, es decir, hay una ausencia, ya se agotó la tendencia y que adicionalmente el interés de los traders, aquí es cuando nosotros volvemos con la psicología de los precios, efectivamente ya se está desapareciendo. Entonces aquí lo que nosotros esperamos es tomar una posición más adelante. Luego tenemos la barra azul fake, que claro, esta ya es como la barra que nos va a decir a nosotros que no existe nueva participación. Digamos que este es el punto clave. A pesar de que el volumen efectivamente se esté devaluando o esté, no, devaluando no, se esté disminuyendo, el incremento del MFI es al alza. O bueno, se presenta un aumento por parte de los precios relativos del MFI. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí ya es cuando efectivamente ya los operadores que siguen en esa posición siguen efectivamente manteniendo su posición debido a que hay digamos que hay un sentimiento de pertenencia sobre el trade que se realizó, dado que aún se espera de que el movimiento de los precios siga siendo hacia arriba, es decir, siga siendo alcista o bajista, pero que haya movimiento. Pero claro, esto ya es un mero movimiento que se termina gracias a las especulaciones que se está presentando por parte de los mercados o que adicionalmente los intermediarios, brokers o dealers están tratando de mantener la posición, dado que a pesar de que no hay condiciones de participantes, como que ellos siguen inflando o determinando de que las condiciones pueden llegarse a presentar más adelante. Entonces, claro, la barra azul lo que nos está diciendo es que un movimiento fuerte podría ya generarse meramente por la especulación, pero que no va a generar un indicio o un inicio, que pena con ustedes, de una nueva tendencia. Es decir, cuando nosotros veamos la barra fake, significa que ya los últimos crecimientos se están presentando y los traders que entran bajo esta barra, es decir, que toman posición bajo esta barra, lo que están diciendo es que están buscando trades en contra de la tendencia.
Ya es otro tipo de estrategia, pero lo que más se recomienda es que cuando se presente esta barra fake, nosotros no tomemos posición. ¿Por qué? Porque no nos va a brindar un mayor resultado. Entonces, eso es como un punto, un elemento clave que nosotros debemos tener en cuenta de aquí en adelante. Entonces, claro, ya con estas condiciones, lo último que nos queda con respecto al indicador, porque ahorita pasamos al petróleo. Y se centra con respecto a la última barra, que es la barra squat, que yo les decía, oiga, esta es la barra más importante de todas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque aquí lo que nos está diciendo esta barra es que el volumen se está incrementando, es decir, hay un aumento de participación, pero los precios se paran o pierden velocidad. ¿Por qué se debe esto? Porque la característica de la barra squat, que se conoce como la barra rosada, es que es un momento de fase de congestión. ¿A qué nos referimos con respecto a la fase de congestión? Es que es un principio de acumulación o distribución de la tendencia. En pocas palabras, se está esperando que se defina el siguiente movimiento. Entonces, claro, cuando ustedes vean la barra rosada, que es la squat, lo que les está diciendo el mercado es, oiga, tengan cuidado porque el siguiente movimiento se va a definir, ya sean los toros o ya sean los osos, que van a empezar a dominar el activo. Es decir, se va a marcar una tendencia más adelante apenas se acabe ese enfrentamiento. Y ahí los traders van a estar como disponibles o pendientes para que efectivamente puedan tener como una mayor participación o más que participación es que se genere una tendencia. Es decir, que se fomente una dirección por parte de las cotizaciones y nosotros como traders debemos tener cuidado ante, digamos que, este punto, dado que nosotros no sabemos cuál vaya a ser la dirección del activo, pero ahí lo que vamos a estar pendientes va a ser ante el movimiento del posible soporte o de la posible resistencia. ¿Por qué? Porque si se llega a presentar el rompimiento, ahí es cuando nosotros entramos a operar. Es decir, tomamos la posición que determine la dirección por parte de las cotizaciones, pero también se requiere, o también es importante tener en cuenta que este es el momento más peligroso para poder entrar a operar en los mercados. ¿Por qué? Porque como se va a presentar un movimiento de fuerza a cualquier dirección, normalmente se puede presentar un aumento por parte de la volatilidad en el activo. Y que adicionalmente esta barra lo que nos está diciendo, oiga, este es el momento donde se va a presentar fuerza en la tendencia. Entonces, sea cual sea la dirección, va a presentar un cambio significativo. Y nosotros como traders, ¿qué tenemos que hacer? Estar pendientes ante ese posible cambio, porque ahí es donde nosotros vamos a poder entrar de una mejor manera. Porque claro, al final, quiero dejarles en claro a todos ustedes que cuando ustedes vean una barra rosada, es decir, la squat, hagan referencia de un cuadrilátero. Por eso es que se llama squat. ¿Por qué? Porque en este cuadrilátero es cuando los toros y los osos se enfrentan. Entonces, claro, esa es la pelea que nosotros siempre vemos de lateralidad. Pero lo importante es que identifiquemos que esa lateralidad o ese sideway sea volátil y que las barras rosadas que se van formando nos estén indicando, oiga, pendiente al siguiente movimiento, porque si llega a romper en un soporte, es tendencia bajista, es decir, que esto se vuelve distribución. Pero si llega a romper con respecto a una resistencia, entonces significa que esto no es distribución, sino acumulación. Es decir, que el movimiento va a ser una tendencia alcista. Eso es lo interesante de este indicador por parte del MFI, porque nos va a poder permitir entender de una mejor manera cómo se van a presentar el comportamiento en dichos activos. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros los traders vamos a poder tomar decisiones, digamos, teniendo en cuenta la observación de los demás operadores del mercado. Es decir, aquí es cuando nosotros queremos analizar cómo se va a, efectivamente, cómo se va a, sí, a no, a compartir, no. Quiero que lo vean como si vaya a ser el momento en el cual se va a definir la tendencia. Entonces, claro, nosotros observamos, analizamos a los grandes y tomamos decisión de inversión. Así de fácil se utiliza el indicador del MFI. Claro, se recomienda que siempre se combine con otros indicadores técnicos, porque claro, este indicador no es 100% perfecto, como todos los demás. Pero si ustedes lo ven como se los resumí anteriormente, créanme que va a ser muy fácil o va a ser un complemento adicional, porque en trading no es fácil, para que ustedes tomen esas decisiones de inversión. Ok, este indicador del MFI hace parte del indicador de Bill Williams, ¿cierto? Entonces, ya sea en MetaTrader, ya sea en Extension 5, ya sea en CTrader, ya sea en TradingView,
Bueno, en las diferentes plataformas que ustedes en estos momentos estén utilizando, va a ser parte del grupo de Bill Williams, ¿listo? Entonces, es decir, que si ustedes lo quieren encontrar, el indicador, miren el grupo de Bill Williams, porque ahí muy seguramente van a poder encontrar efectivamente el dato que les está dando o donde ustedes van a poder encontrar el indicador, ¿listo? Entonces, en este caso, como estamos utilizando MetaTrader 4, simplemente nos vamos a la parte de los indicadores y vamos aquí a la parte de Bill Williams. Entonces aquí lo tenemos, Market Facilitation Index, MFI. Cuando nosotros abrimos el MFI, vamos a poder encontrar que incluso ya nos está dando un resumen. Entonces la verde, lo que nos está diciendo es que el MFI es arriba, es decir, el MFI relativo, el movimiento de los precios y el volumen arriba. Bueno, el café o la barra FEI nos está diciendo que ambos van hacia abajo, es decir, una finalidad de la tendencia. La fake nos está diciendo que los precios suben, pero el volumen es hacia abajo, es decir, que es un momento de estancamiento por crecimientos meramente especulativos. Y luego tenemos la rosada, que lo que nos está diciendo es que el volumen sube y el MFI baja, es decir, un punto de acumulación de distribución, el squat de enfrentamiento, para definir tendencia. Entonces, claro, en este caso yo sé que será un poco pequeño, pero no se preocupen que ahorita lo vamos a ver de una manera más interesante. Entonces, aquí simplemente nosotros vamos a seleccionar las cotizaciones del crudo. En este caso, hoy cerraron a la baja. Entonces vamos a mirar el crudo con respecto al WTI. Vamos a cerrar esta parte de acá y vamos a mirar los diferentes marcos de tiempo. Porque claro, aquí es el punto clave del indicador. El indicador nos puede llegar a dar muchos datos y mucha información. Eso sin duda alguna es verdad. Pero nosotros tenemos que trabajarlo a través de marcos de tiempo. ¿Por qué a través de marcos de tiempo? Y tal vez no por qué de otra manera. Porque, de hecho, cuando nosotros abrimos el indicador, no sé si se dieron cuenta, nos está dando que podemos colocarles niveles, aunque no es necesario. Podemos visualizar los marcos de tiempo diferentes o le podemos hacer un cambio en los colores, es decir, para que se ponga más bonito. Incluso vamos a acordarlo un poco para que sea un poco mejor. Pero no hay manera en donde nosotros vamos a poder determinar los periodos. ¿Por qué? Porque las barras del MFI siempre se comparan con respecto a la barra previa, Entonces, claro, vamos a mirar primero en el largo plazo por parte de las cotizaciones del petróleo. Entonces, muy seguramente, eso, bueno, estoy completamente seguro que han estado pendientes de qué es lo que se ha venido presentando con respecto a las cotizaciones del crudo durante el día de hoy que arrancó la semana. El punto es que el petróleo se fue a la baja no es tanto por el temor de la pandemia, por parte de la variante sí, del coronavirus, la variante Delta, que es la más contagiosa de todas, sino que se centra o se determina porque China presentó una reducción por parte de su índice manufacturero o por parte de la producción industrial. Lo que muchos siempre tienen que recordar es que China es el país que más consume petróleo en el mundo. Es el número 2 actualmente. Entonces, claro, si el que más o uno de los que más consume petróleo no está consumiendo los niveles que se espera para reactivar una demanda que en estos momentos está un poco débil aún, pero que la oferta quiere aumentar los niveles de consumo por parte del petróleo, entonces, claro, aquí ya lo que tenemos es que efectivamente, si China no consume, hay un problema y los precios caen. Así de fácil. Entonces, claro, eso fue lo que justifica la caída del día de hoy, que lo que pudimos observar más que todo fue que el día de hoy, pues el petróleo inició a la baja y eso afectó tanto al dólar canadiense como al peso colombiano. Entonces, claro, tenemos una contracción por parte de las cotizaciones, pero que adicionalmente tenemos algo interesante. Durante o bueno, aquí lo estamos viendo en una temporalidad diaria, que perdón ustedes. Lo que nosotros vamos a poder observar es que durante el mes de junio al mes de julio, las cotizaciones del crudo no mantuvieron los impulsos suficientes para poder garantizar un movimiento alcista, sino que efectivamente fueron bajistas y que adicionalmente, si miramos con respecto al cierre del mes, bueno, cerró bastante empatado, diría yo. O sea, la verdad, un poquito complicado por parte de las cotizaciones del petróleo. Pero si miramos por parte de las barras y nos vamos a acercar más para poder ver las barras, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Cuando existe movimiento de tendencia, digamos en este caso por parte de estas dos velas reales, vamos a poder observar que se presenta ya sea una formación de una barra verde o de una barra rosa. Entonces, claro, las rosas nos dicen enfrentamiento, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos que esperar ante el rompimiento del soporte y la resistencia. Cuando ustedes vean que se forman barras rosadas, lo que siempre se recomienda es que tomen niveles de soporte y resistencia y esperar la confirmación de la siguiente formación de barra.
independientemente del color que sea. Si nosotros observamos que rompe con respecto a la resistencia, es tendencia alcista, posición de compra. Si ven que es con respecto a un rompimiento por parte del movimiento bajista, es posición de venta. En este caso, aquí también esta vela es bastante importante. ¿Por qué? Tenemos una barra rosada que culminó con esta cotización, aunque fue a la baja. Claro, por análisis de velas japonesas, ¿qué es lo que podemos ver? Que los osos perdieron su dominio con los toros. Tenemos una vela de pierna larga, entonces significa que es una vela de fuerza, fue una corrección de pura fuerza. Es decir, aquí ya sabemos que los toros van a dominar. Pero adicionalmente aquí, nosotros volvemos a hacer el trabajo de soporte y resistencia. ¿Por qué? Hacemos este nivel, marcamos mínimos y máximos del cuerpo real de la vela, o si ustedes quieren tomarlo también desde el punto de vista de las sombras, lo van a poder hacer y esperan el rompimiento. ¿Por qué? Porque la barra rosada lo que nos dice es que independientemente de la siguiente barra, y de hecho aquí es interesante, porque aquí tenemos es una barra fade, es decir, digo una fake, es decir, es una barra que nos está diciendo que estos son meramente crecimientos de especulación. Pero igualmente la rosada nos está diciendo es que igualmente se va a presentar un gran movimiento así sean especulativos. Entonces, claro, ahí vemos que rompe con respecto a la resistencia, nada, tomamos posición compradora y mantenemos el trade hasta esa jornada. Esta es la manera como nosotros operamos en un marco de tiempo diario con respecto al MFI. O sea, súper interesante y nos da una buena retroalimentación. Pero bueno, entonces ahora pasemos a los marcos de una hora, el día de hoy, lo que les estaba contando de China. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Uf, movimiento completamente bajista. O sea, ya en agosto arrancó a la baja. Pero, ¿qué es lo interesante? Que cuando ustedes vean que se están presentando estas lateralidades, siempre observen el comportamiento de las barras. ¿Por qué? En este caso, tenemos una barra verde que nos está diciendo, oiga, sí, efectivamente, hay nuevos participantes, entonces se puede presentar un movimiento bajista, que es efectivamente esta gran vela a la baja que se presentó. Pero luego lo que tenemos, además de esta rosada que nos está diciendo, uff, significa que es una lateralidad, pero una lateralidad con principio a un rompimiento, porque no se le olviden que la barra rosada lo que nos está diciendo, oiga, es un momento donde los toros y los osos se están enfrentando y hay un aumento del volumen, es decir, hay más gente operando. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a decir, oiga, hay que estar pendientes del rompimiento. Pero claro, esta barra café ya lo que nos está diciendo, oiga, ese posible movimiento va a tener que esperar, porque recordemos la fade. La fade que nos dice, es la finalidad de la tendencia y del movimiento, pero también esto es un paso a que se va a presentar más adelante un movimiento bastante fuerte. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros empezamos a observar las velas, porque claro, tenemos una lateralidad, pero ¿qué es lo interesante de esta lateralidad que quiero que tengan en cuenta todos ustedes? Es que se presentan dos barras rosadas o incluso tres pegadas, es decir, que este momento es un enfrentamiento puro entre los toros y los osos. Entonces, claro, ¿qué es lo que hubieran hecho uno como trader? Mira esta lateralidad, esta pequeña lateralidad, y empieza a marcar soporte y resistencia. Aquí lo vamos a tener en cuenta con respecto a las sombras. Soporte y resistencia y soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos viendo es que se presenta un cúmulo de barras rosadas. Cuando ustedes vean esto, significa que el movimiento que se va a romper va a ser fuerte. Entonces, claro, marcan soporte y resistencias de lo que más puedan de la lateralidad y esperan la confirmación de la barra, que en este caso, como pueden ver, es una barra, qué pena, una vela. Confundo velas con barras, discúlpenme. En este caso es una vela bajista real de cuerpo completo, es decir, que ya esto es un movimiento completamente a la baja, es decir, que ya cuando rompe con respecto a este soporte, ya nosotros decimos, nada, eso es una confirmación a la baja completamente. E incluso vamos a hacer algo interesante, marquemos aquí la línea de tiempo del horizonte. Ahora miremoslo en un marco de 30 minutos, o incluso miremoslo en un marco de 15 minutos para darnos más información. Justo en el marco, cuando efectivamente se presenta el rompimiento, lo que vamos a poder ver es que, claro, se presenta durante alrededor de unas 3 velas, yo diría, es decir, que estamos en 15 minutos, son 45 minutos. En 45 minutos ya tenemos la confirmación con respecto al rompimiento del soporte. Nada, es posición vendedora. O incluso, si ustedes quieren esperarse a la siguiente vela, pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque esta es la confirmación del rompimiento. Hay que tener cuidado con respecto a los rompimientos. Entonces, claro, están en ese nivel de precio. Nada, tomar posición vendedora. Toman posición vendedora y soportan el movimiento. ¿Por qué? Porque un marco mayor les está diciendo, oiga, tengan cuidado con esa acumulación que se ha presentado. Si lo miramos en 15 minutos, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Es que esa acumulación previa también estaba presentando unas variaciones por parte de barras rosadas, pero que adicionalmente las barras fade
como pueden ver, no tienen tanto movimiento, es decir, que es muy bajo. Entonces, en pocas palabras, esos movimientos falsos de las fade y de los fake están, digamos que en un momento en que no inspiran información por parte de las cotizaciones, pero las rosadas se presentan y adicionalmente vean los altos movimientos que presentan las verdes. Recordemos que las verdes es movimiento de los precios y movimiento del volumen. Entonces significa que entran participantes más grandes de los que efectivamente están saliendo. Por eso es que las barras fade son más bajas que las verdes, que en el caso de los que son las green. Y ahí, claro, esperamos de la información que nos dio el marco de tiempo mayor, esperamos el rompimiento, se presenta el rompimiento, incluso yo diría que ya con la mitad de esta formación de esta vela ya es suficiente para tomar una posición de venta y tomamos la posición de venta y la mantenemos. Claro, hay un problema bastante interesante que vamos a encontrar por parte del MFI cuando estemos mirando las cotizaciones del crudo. En este caso estamos viendo el WTI y es que un solo indicador puede ser difícil para tomar una decisión de inversión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que un indicador no nos va a dar la confianza necesaria para tomar un trade. Es así es. Y que adicionalmente la recomendación es, oigan, si van a operar, utilicen alrededor, por lo menos, si no utilizan uno, utilicen dos o tres indicadores. Entonces, claro, si estamos viendo un marco de temporal de 15 minutos, ¿qué indicador nos podría llegar a funcionar a ir de una manera rápida y eficiente? Es muy sencillo. Vamos a utilizar medias móviles. ¿Por qué? Porque las medias móviles reaccionan con respecto al precio de las cotizaciones. Pero entonces, claro, estamos en 15 minutos. Esto casi se vuelve medio scalping. Entonces, ¿qué tipo de medias móviles nosotros vamos a poder utilizar? Moving average. Entonces, vamos a poder utilizar, sin duda alguna, ya sea el triple cruce de la muerte del profesor Carpatos, o podemos utilizar simplemente la combinación de 4 con respecto a 9 medias móviles exponenciales. Miremos el triple cruce de la muerte para que una vez vean cómo es el triple cruce de la muerte. Colocamos la media móvil primero de 4 periodos exponencial. Como es la de corto plazo, es la que siga los precios. Entonces la vamos a colocar como un color rojo para poder destacar el cruce. Listo. Ahora vamos con otra moving average, pero en este caso va a ser de 18 periodos, que va a ser el análisis del mediano plazo. La vamos a colocar de color aqua. Y finalmente vamos a confirmarlo con la media móvil que va a trabajar como soporte o resistencia, que va a ser la de 40 periodos exponencial del profesor Carpatos. Entonces, claro, aquí vamos a colocarla como un gold para que sepamos que es el soporte y la resistencia. Entonces, colocándolo así, volvámonos a una hora. Miren esta lateralidad que les había mencionado anteriormente. No las barras solas me están confirmando esa información, sino que vemos que las medias móviles se están cruzando, es decir, momento de incertidumbre en las cotizaciones o momento de enfrentamiento. Y adicionalmente el cúmulo de barras rosadas lo que nos está diciendo es que es un cuadrilátero, es un squat, es decir, hay que mirar quién va a romper. Pasamos por 30 minutos, igualmente se sigue manteniendo la lateralidad, aunque está medio definida, pero igualmente ahí no hay cruce del triple, no hay señal del triple cruce de la muerte del profesor Carpatos. Pasemos en 15 minutos, aquí ya está. ¿Por qué? La información o el triple cruce del profesor Carpatos, bueno, el triple cruce de la muerte, lo que nos dice es que efectivamente las medias tienen que atravesar los precios donde la de 4 periodos tiene que cruzar primero la de 40 o la de 14 y efectivamente definir la tendencia. Mientras que cuando tenemos un orden de 18, qué pena, y de 40 significa que es tendencia bajista. Es decir, que incluso mucho antes, es decir, la vela que les dije que, oiga, ahí es ya cuando se está presentando el cuadrilátero, ya está definiendo tendencia. Y que si analizamos con respecto a la vela que nosotros decimos, oiga, aquí es cuando podemos tomar posición de entrada en venta, e incluso ya anteriormente en lo que nos está diciendo las medias móviles, no, nada, eso es un movimiento armónico, manténgalo, es decir, es bajista, a la baja. Tomamos posición de ventas, ya sea con esta vela o sea con esta vela, y mantenemos la posición. ¿Hasta qué punto mantendríamos la posición si combinamos estos dos indicadores? Hasta el cruce de la de 4 periodos con la de 14, 18 periodos. ¿Por qué? Porque eso ya es señal de incertidumbre, indecisión, es decir, ahí ya no hay nada. O sea, pocas palabras, ese movimiento bajista terminó, llegó a su fin. Y adicionalmente, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de salir de acá? Cuando ustedes vean que se presentan dos barras cafés, puede llegar a ser una señal de que efectivamente ya es una confirmación de que el movimiento se acaba. Lo importante es que esas dos barras cafés por lo menos tengan un cuerpo bastante marcado, como es en el caso de acá. Pero claro, de hecho la mejor señal la tenemos por parte de estas dos barras cafés o otra señal de que efectivamente la tendencia llegó a su fin es cuando se presenta la combinación de tres o más de barras fake. Porque claro, cuando se presentan ya esas tres, que como pueden ver es un movimiento alcista, que efectivamente confirma la finalidad del movimiento a la baja, igualmente aquí lo que nos está diciendo es que ya son movimientos meramente por especulación, pero que esta vela no está acompañada del volumen previo. ¿Y cuál era este volumen? Un volumen
con dominio bajista, es decir, a la venta. Súper sencillo utilizarlos y hacer el análisis por parte del commodity. Ahora, claro, bueno, ¿qué otra recomendación yo les puedo dar con respecto al MFI, al Market Facilitation Index? Es importante que nosotros tengamos en cuenta las características del indicador. El MFI, un indicador de volumen, un indicador de fuerza y un indicador de momentum, ¿cierto? Las medias móviles son indicadores tendenciales. Entonces, aquí interesante sería confirmar la vitalidad. ¿Y cómo vamos a poder confirmar la vitalidad? A través de algunos osciladores. Normalmente, para el petróleo, funciona ya sea por parte del MACD o por parte del CSI. En este caso, vamos a utilizar el CSI, que es efectivamente el índice del canal de mercancías, que es bastante interesante cuando nosotros lo utilizamos sobre todo para mirar commodities, porque fue creado para commodities. Entonces, normalmente siempre está el nivel de 100 y menos 100, ese nosotros lo dejamos, y vamos a dejar los parámetros en 14 periodos. ¿Pero por qué lo vamos a dejar en 14 periodos? Porque vamos a hacer el análisis en un marco de 1 hora de 30 minutos. ¿Qué es lo interesante? Al momento en que se confirma el rompimiento, que nosotros habíamos dicho, oiga, aquí ya se confirmó, está completamente a la baja y tenemos una barra verde en un marco mayor que nos está diciendo, oiga, eso va a ser un movimiento de pura volatilidad. Hay volumen y hay movimiento de los precios, es decir, a la baja. Entonces, claro, se presenta el fuerte movimiento e incluso continúa a pesar de que nos se presentan 3 barras fade o un conjunto de barras fade y fade que ya nos está diciendo que este movimiento bajista llegó a su fin. Pero claro, ¿qué es lo interesante? En el MFI, incluso anteriormente ya teníamos la información de que los toros trataron de dominar, pero efectivamente los osos fueron los que nuevamente dominaron al activo. Es decir, aquí podemos ver que mantiene las cotizaciones entre el nivel de 0 al nivel de 100. Eso es señal de dominio vendedor y que adicionalmente sobrepasa los niveles. Incluso se podría llegar a determinar que si no estaban niveles de sobreventa, ya con esta empinada se puede presentar un nivel de sobreventa. Es decir, el indicador del CSI ya nos está diciendo, oiga, este movimiento bajista sí es completamente a la baja por parte de los vendedores. Es decir, tenemos una confirmación de 2 señales y si a eso le sumamos el triple cruce de la muerte, nada, triple confirmación. No necesitamos nada más para tomar ese trade. Pero claro, si manejamos un marco de 15 minutos, digamos, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar aquí con respecto al rompimiento? Que claro, justo cuando se presenta la apertura de las medias, es que vemos que la línea señal del CSI cruza de arriba hacia abajo en la línea de cero. Es decir, esto es una confirmación de una señal vendedora. ¿Y cuál es la primera señal? Cuando nosotros vemos que efectivamente está a niveles de sobrecompra. Entonces, claro, antes todo ese movimiento se estaba presentando por niveles de sobrecompra y hay algo interesante cuando nosotros utilizamos el CSI, se los voy a explicar. Normalmente, nosotros como traders vamos a poder utilizar el histórico del CSI para marcar límites. Es decir, ustedes marcan los límites que ha podido marcar o que ha podido llegar el indicador para saber si efectivamente en esos últimos movimientos se puede llegar a presentar una continuación o si va a poder presentarse otro movimiento más agresivo. Entonces, claro, aquí lo que podemos ver es que, claro, sobrepasa, pero igual sobrepasa el nivel histórico anterior de las cotizaciones. Es decir, ya estaba en un momento en que se presentaba realmente un agotamiento significativo. Y ahí es donde nosotros lo vamos a poder ver en esta lateralidad. Era un enfrentamiento completamente entre toros y osos. Y efectivamente esperamos el rompimiento, primer momento, segundo momento, es decir, ya es cuando nosotros decimos, uff, el triple cruce de la muerte me está diciendo que es tendencia bajista, y esperamos a la segunda vela de confirmación. Habíamos dicho que entrábamos en esta vela, que claro, ya tenemos abiertas las medias, tenemos un siguiente movimiento por parte de los compradores, como dice, oiga, efectivamente, ya puede ser un movimiento, digo, de los vendedores, o bueno, es que aquí no es comprador ni vendedor, eso es algo que quiero que recuerden. El MFI no nos está diciendo si es comprador o vendedor, lo que nos está diciendo es volumen y precios, punto. Ya si el precio es hacia abajo o hacia arriba, bueno, ¿por qué? Porque el MFI es relativo, es decir, valor absoluto. Punto importante que hay que tener en cuenta. Entonces, claro, se presenta el cruce, tenemos efectivamente señal de que anteriormente teníamos un acúmulo, ¿se acuerdan en 30 minutos que habíamos visto que se estaba presentando un cúmulo anteriormente en la lateralidad de barras rosadas? Es decir, de incertidumbre, o más que todo incertidumbre de enfrentamiento. Es decir, que todo este movimiento que vemos desde 1 hora de esta lateralidad que se presentó el día de hoy. Vamos a ver, insertar, ay, jue madre, eso, insertar, figura, bueno, con ustedes, rectángulo, todo ese movimiento y eso que voy a colocarlo más chévere como para que, quiero que bueno, no quedó el relleno del fondo, qué triste. Pero bueno, aquí lo que vamos a ver es que este punto era una lateralidad completamente marcada
y que adicionalmente si hacemos estudio de velas japonesas, aquí tenemos un patrón bastante interesante. Espero que recuerden qué patrón de velas japonesas estamos viendo acá. Si no, no se preocupen que más adelante vamos a hacer un webinar de velas japonesas así chévere para que ustedes tengan ese complemento que quiero que tengan, porque el análisis de velas les va a dar como incluso una cuarta confirmación de todos los tres indicadores que no estamos cargando tanto el gráfico, pero que adicionalmente estamos sobre todo analizando ese posible rompimiento en esos momentos de acumulación y distribución, que el MFI nos está diciendo, oiga, cuidado, 1, 2, 3, 4. En toda esa lateralidad tenemos casi 5 barras rosadas. Es decir, que el siguiente movimiento va a ser con fuerza y efectivamente ese movimiento se confirma con esta gran vela bajista. Entonces, bastante cuidado, pero si ven que el indicador es chévere, pero hay que saberlo utilizar, hay que saberlo analizar. Es de trabajo, es de estudio, pero créanme que es un indicador que vale la pena. En lo personal yo lo recomiendo. Funciona muy bien en el petróleo, porque claro, el volumen es importante al momento que nosotros miramos los precios de las cotizaciones del petróleo. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿este indicador funciona en cualquier activo? No. ¿Por qué? Porque en algunos activos el volumen no es, digamos que relevante para el análisis. En este caso es Forex. No estoy diciendo que el volumen no, que no determina la volatilidad, por supuesto que no, es el volumen, o cuando se presenta volatilidad es que hay mayor participación, es decir, volumen. Pero claro, en Forex nosotros no podemos saber cómo se está presentando el movimiento del volumen en los activos porque pues es casi imposible de medir, porque no olviden que Forex es un mercado que no tiene un creador, sino que tiene varios creadores del mercado. Entonces, claro, nosotros no sabemos cuáles son esas negociaciones por detrás o las órdenes iceberg que pueden haber, pero sí funciona en acciones, funciona bastante bien el MFI, funciona en commodities, como lo pueden ver, funciona en futuros. Bueno, no lo he probado mucho en futuros, pero yo, si mal no recuerdo, creo que sí funcionaba bastante, es bastante interesante en futuros y que, claro, les puede brindar mucha información. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a tener en cuenta al momento de empezar a utilizar el Market Facilitation Index? Primero, funciona como un indicador de fuerza y confirmación. Listo, es decir, que ustedes pueden utilizarlo para confirmar una señal, como nosotros lo hicimos a través del triple cruce de la muerte, o para poder detectar efectivamente posiciones bueno, en la tendencia que se está presentando en el activo. ¿Por qué? Porque Bill Williams creó sus indicadores para poder detectar los mejores momentos en el mercado que existe una tendencia favorable para el trader. Adicionalmente, funciona en cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento. Casi, ¿por qué no? Porque en Forex no es que no funcione, pero en Forex tienen que recordarlo que efectivamente el volumen no es tan profundo para nuestros análisis, pero igualmente que si lo he probado en Forex, sí, sí lo he probado, no me lleva a ninguna decepción. Pero claro, hay que tener mucho cuidado al momento que lo estemos utilizando, sobre todo en el tema del análisis del indicador. Es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por parte del MFI, entonces complementenmelo, o digo, que pena, complementenlo. Es decir, uy, Dios mío, qué pena con ustedes, complementar el análisis. Entonces, claro, aquí cuando queremos complementar el análisis es usar otros indicadores. Pueden utilizar análisis fundamental, pueden utilizar análisis de las japonesas, o no se les olvide los patrones de cambio y patrones de confirmación en la tendencia. Eso funciona también bastante. Adicionalmente, el MFI, no se les olvide, no toma periodos. Es siempre las barras son con respecto a la barra anterior. Entonces puede provocar barras, digo, qué pena, señales falsas. Y la barra rosada, que no se le olviden, que es el squat, que es donde los toros se enfrentan a los osos en ese cuadrilátero, por eso es que se llama squat, es la señal más importante del indicador. Por eso les dije, oiga, no se centren tanto en las demás, aunque sí hay que tener mucho cuidado con ellas, sobre todo cuando haya una acumulación de 2 o 3 más barras, pero es que cuando ustedes vean rosadas, es que se va a presentar un movimiento fuerte más adelante. ¿Listo? Y adicionalmente, si ustedes están interesados en nuestros cursos de trading, newsletter, tutoriales sobre plataformas, asesorías con respecto a los mercados financieros, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com. Y también quiero compartirles a todos ustedes nuestras redes sociales. Sí, nos pueden contactar ya sea por parte de Twitter, Facebook, Instagram. También nos pueden encontrar en WhatsApp o adicionalmente nos pueden encontrar en Telegram, por si ustedes quieren, bueno, saber más de nosotros o quieren unirse al grupo de Telegram, ahí estamos subiendo contenido todos los días. Igualmente, espero que les haya gustado bastante este webinar
Nada, nos estaremos viendo en una próxima emisión y les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y no sé no más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, felices trades para todos y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche.